¿Qué son IPs públicas? ¿Qué son IPs privadas? ¿Cuándo usar IP pública? ¿Cuándo usar una IP privada? ¿Cómo identificar una IP pública y una IP privada? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, quédate hasta el final que vamos a explicar todo. Seas muy bienvenido, yo soy Wesley Correa, soy CEO, soy también instructor de Telecom Entrenamientos. Telecom Entrenamientos es una empresa que se dedica a dictar capacitaciones y a enseñar ISPs cómo hacer para despegar vuelos cada vez más altos. O sea, enseñemos técnicas, buenas prácticas para que los ISPs puedan brindar y ofrecer el mejor servicio a sus usuarios. No olvídate de, si no sos inscrito, inscribirte a nuestro canal, darle el like y también compartir ese video con algún colega, amigo, conocido que también tenga interés en saber más sobre ese tema de las IP públicas, IP privadas y todo eso. Ese video estamos grabando porque aquí en el soporte de nuestra empresa, una vez que también somos partner en Maro LT, a menudo recibimos solicitudes de ISPs que no tienen IP públicas y tampoco entienden o saben para qué sirve o cómo identificar una IP pública. Entonces, obviamente nos dimos cuenta que ese tema es un tema desconocido para muchos, pero en este video vamos a aclarar todo lo que sea necesario. Antes que nada, un disclaimer. Cuando yo haga uso de la expresión IP, estoy refiriéndome a una IPv4 y no a IPv6. Una vez que ya existe el protocolo IPv6 y ya sabemos que el IPv6 vino para solucionar un montón de problemas de IPv4. Entonces, para empezar, ¿qué es el protocolo IP? El protocolo IP fue creado en inicios de años 80 con el objetivo de optimizar la entrega de paquetes en redes de computadoras. O sea, existía un problema y el protocolo IP vino para solucionar ese problema. Con la creación de ese protocolo en inicio de años 80 se determinó también crear un modelo de direccionamiento para direccionar los dispositivos en la red. O sea, los dispositivos capaces de enviar y recibir paquetes en una red de computadoras. En ese entonces se creó, o sea, nació el IPv4. IPv4 es una clase o una familia de direcciones IP, por esa razón hice el disclaimer. Es una familia de direcciones IP específica. Tiene 32 bits de capacidad de direccionamiento, para los días actuales muy limitado, y al inicio fue idealizado para asignarse en clases de direccionamiento como clase A, clase B y clase C. Si quieres saber más sobre esas clases de direccionamiento y si todavía usamos direccionamiento basado en clases A, B y C, deja aquí en los comentarios que podemos grabar un otro video hablando exclusivamente sobre ese tema. Pero que son IPs privadas y también las IPs públicas. Las direcciones IP privadas se idealizaron única y exclusivamente para uso en redes locales, en ambientes de redes locales. ¿Qué son redes locales? Son redes como una red hogar, una red empresarial, una red de una escuela, una red de una industria, o sea, una red que está confinada, o sea que las computadoras, los dispositivos que hacen parte de esa red están en un ambiente confinado. Redes privadas, ojo y mucha atención, redes privadas no tienen acceso desde la internet y ni a la internet de manera directa. Cualquier IP privada para acceder a la internet o para ser accesible desde la internet necesita de reglas de NAT para esa finalidad. Para definir cuáles son las redes de uso privado, en el año de 1996 se escribió una RFC, que es la RFC 1918. Pero, profe, ¿qué es RFC? RFC es un documento, aquí te dejo la definición, Request for Comments. O sea, es un documento que crea estándares para uso en la internet. Todos los fabricantes de dispositivos de red
tienen que seguir las RFC para que sus dispositivos puedan ser interoperables y compatibles con dispositivos de otras marcas. Y al final, obviamente, proveer comunicación entre dispositivos de distintas marcas. Entonces, si hoy usamos la marca A, B, C, D en la cabecera de nuestro ISP, usamos un Linux, usamos un servidor Dell, usamos un switch de cualquier marca, y estos dispositivos pueden comunicarse entre sí, es por el motivo de que los fabricantes de dichos dispositivos decidieron seguir las RFC. En la RFC 1918 tenemos estas redes aquí como redes privadas. Es la red 10.0.0, la red 172.16 y la red 192.168. La red 10.0.0 es una red de barra diagonal 8, o sea, va desde 10.0.0.0 a 10.255.255.255. La red 172.16 parte desde 172.16 0.0 a 172.31.255.255, o sea, es una red de barra diagonal 12. Y la red 192.168 es una red que parte desde 192.168 a 192.168.255.255 y es una red de barra diagonal 16. Entonces, todas las redes que empiecen con 10.0 o con 172.16 a 172.31 y con 192.168 son redes de IPs privadas. Entonces, si tienes cualquier una de estas IPs aquí configuradas en un dispositivo de red, esa IP es una IP privada y no tiene acceso directo desde la internet y tampoco acceso directo hacia la internet. Necesita, como ya comentamos previamente, de reglas de NAT para hacer con que estas IPs puedan funcionar. Pero entonces, profe, significa que todas las IPs que no sean estas que comentaste ahí son IPs públicas, o sea, todas las demás IPs de versión 4 que existen en el mundo son IPs públicas. Sí y no. Vamos a entender. Existen otras RFC, o sea, otros documentos que determinan bloques de IPv4 específicos para determinadas clases de uso. Por ejemplo, existe una RFC que indica un bloque IPv4 para uso futuro. Ese futuro nunca ha llegado, esa red nunca fue usada y tampoco se debe usar esa red en un ambiente de red local. ¿Entienden? También existen redes, por ejemplo, que son específicas para uso en multicast. Estas redes también no se pueden configurar de manera privada. Entonces, ya conocemos lo que son las redes de RFC 1918. Son redes para uso en ambiente local. Entonces, si estamos configurando una red local y estamos usando cualquier clase de IP, cualquier bloque, rango de IP que no esté contenido en las redes especificadas por la RFC 1918, estamos configurando mal. Estamos configurando de manera equivocada, no estamos siguiendo estándares. Sin embargo, las IPs públicas ya son diferentes. Son unas IPs más elitizadas, son IPs más importantes y son IPs que permiten acceso directamente desde la internet. O sea, alguien que esté afuera de nuestra red puede enviar un paquete directamente sin técnicas de NAT. Y también esa IP puede acceder a cualquier contenido que esté en la internet sin ninguna configuración adicional ni tampoco reglas de nateo. Entonces, las IP públicas, cuando comparamos con las IP privadas, pueden ser accesibles desde la internet, desde cualquier lugar, mientras la IP privada no. O sea, si yo tengo un router de MikroTik y quiero que ese router esté visible en la internet para que desde cualquier lado yo pueda acceder directamente a su puerta Winbox, por ejemplo, ese router tiene que poseer una dirección IP pública. Si no posee solamente direcciones IP privadas, no es posible acceso directo. Ojo, nuevamente, atención, acceso directo. Pero si se configura un NAT,
una regla de redireccionamiento de puertos, por ejemplo, puede hacer con que esa IP privada también sea accesible, pero nunca de manera directa. Entonces, profe, yo soy ISP y tengo que entregar direcciones públicas a mis usuarios. ¿Cómo es eso? Explícame un poco. Por convención, lo correcto sería que cada usuario, hogar o empresa o escuela o cualquier otra cosa tuviese una IP pública en su router donde esté configurado un NAT y en el perímetro de red interna, red privada. Entonces el router posee una IP pública y también una clase de IP privada si el router mismo hace una tarea de NAT para hacer con que las IPs privadas puedan acceder a la internet desde la IP pública. Pero ¿y si yo no tengo, profe, direcciones IPv4 públicas para entregar a mis usuarios? ¿Qué clase de direcciones debo usar? ¿Debo usar direcciones de red interna de la RFC 1918? Independientemente de que tengas o no direcciones en cantidad de IP públicas para entregar o no a sus usuarios, lo que sí o sí debes tener es una IP pública. Entonces, aunque no tengas un pool de direcciones para entregar, una única IP al menos sí tienes que tener. ¿Por qué yo digo que una única IP al menos tiene que tener? Y esa única IP así ya es en el peor de los escenarios. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos una única IP pública, eso significa que la empresa que nos está vendiendo el enlace dedicado o el enlace de datos ya está haciendo un NAT para esa IP privada que tenemos configurado. Y nosotros vamos a tener que configurar un otro NAT para el usuario y en el router del usuario que recibe una IP privada en lugar de una IP pública y le deriva a un bloque de IPs privadas un otro NAT. Solo ahí estamos hablando de 3 NAT. PlayStation, Xbox, nada de eso funciona con 3 NATs. Y la mayoría de los servicios de stream puede identificar accesos demasiados de una única IP pública, porque desde que la empresa esté haciendo ese nateo para el link que te vende a ti, posiblemente lo esté compartiendo esa IP con otros ISPs también. Y eso hace con que una única IP origine muchísimas conexiones y los proveedores de contenido suelen bloquear dichas IPs. Entonces, degradación, empeora del servicio, todo eso se da cuando no tenemos al menos una IP pública. Ahora vamos a hablar de qué debemos entregar a los usuarios. Para la entrega a los usuarios, un ISP debe usar los bloques identificados y especificados en la RFC 6598, que aquí está. Este RFC habla específicamente sobre clases de direccionamiento ISP para NAT de larga escala o para Carrier Grade NAT. ¿Cuál es esa clase? 164.0.0 diagonal 10 va desde el 164.0.0 al 100.127.255.255. Incluso, si a ti te parece interesante hablar solamente sobre CGNAT, deja en los comentarios que es posible que hagamos un video exclusivamente hablando sobre Carrier Grade NAT, sobre el RFC 6598 y sobre cómo todo eso impacta diariamente en la vida del ISP. Y todo ese tema de agotamiento de direcciones IP, de IP privadas, de IP de CGNAT, de RFC existe claramente porque llegamos a un punto en que la cantidad de IPv4 ya no soportaba el crecimiento de la internet. Entonces se hizo necesario determinar clases específicas para uso en ambientes internos y en ambientes corporativos, como es el caso de un ISP. Y estas IPs obviamente tuviesen que pasar por una regla de NAT para tener acceso. Vamos a recordar, bloques de IPs privados existen desde 1996 y el CGNAT, la red 164.0.0 diagonal 10, también existe a un montón de tiempo. Pero lo que existe también hace mucho tiempo es el IPv6. El IPv6 tiene una RFC descrita en el año de 1998, o sea, si hubiésemos migrado a IPv6 en su debido tiempo, si hubiésemos hecho nuestro trabajo de migración y de cambio de tecnología en su debido tiempo,
yo no necesitaría estar aquí hoy en 2023 aclarando ese tema de IPv4 públicas y privadas. Y si quieren obviamente que yo hable un poco más sobre IPv6, de hecho tenemos un curso exclusivo específico donde hablamos de IPv6, hablamos de SGNAT, hablamos de todo, pero si quieren un video aquí en YouTube, dejen en los comentarios, porque cuanto más likes, cuanto más comentarios tengamos en este video, vamos a entender que es un contenido que a ti te gusta y que a ti te interesa. Entonces, si te gustó ese video, comparte con sus amigos, deje like, considere inscribirse también en nuestro canal y queremos que ese video, que ese conocimiento pueda llegar a la más gran cantidad de personas posible para que todos puedan saber y puedan entender las diferencias entre IPv4 pública y privada. Si les gustó ese contenido y tenemos una gran cantidad de likes, de enlaces compartidos, de comentarios, vamos a grabar otros videos en ese mismo formato. Muchísimas gracias por acompañarnos en ese contenido. Considera también conocer nuestras redes sociales. Todos los contactos, enlaces están aquí en la descripción de este video. Un abrazo y chao.